Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Javier González y el día de hoy quiero hablarte de la necesidad que se tiene cuando uno pone una empresa de vigilar una serie de frentes legales que pueden constituir un riesgo para nuestra empresa y que la mayoría de las veces no los vemos desde el principio. Es muy importante tener claramente definida cuál va a ser nuestra estrategia en caso de tener alguna problemática, pero más importante aún es poderlo prever desde el principio. Por ejemplo, una empresa tiene una relación con muchas personas, con muchas partes de su entorno, porque una empresa como tal es una persona que tiene vida propia y por lo tanto tiene una relación incluso con aquellos que son los dueños de la empresa. Ese es uno de los principales frentes que debemos de vigilar siempre. Una empresa, a pesar de que tenga dueños, no es la misma persona, la empresa, que aquella que son los dueños, que son efectivamente aquellos que la han fundado o que detentan las acciones de la misma. Es por ello que debe de establecerse claramente desde el inicio de una constitución de una empresa cuáles habrán de ser las responsabilidades, cuáles habrán de ser las obligaciones y cuáles habrán de ser los derechos de cada uno de los accionistas que estén llevando a cabo inversiones, ya sea en dinero o ya sea en trabajo en esa empresa. Esto se debe hacer de manera muy importante porque a veces en México tendemos mucho a confiar en la palabra hasta que perdemos la confianza. Y en esta situación lo que debemos de hacer es desde un inicio identificar claramente que estamos en presencia de un negocio, en presencia de una empresa y por lo tanto debemos de llevar a cabo una serie de reglamentaciones que deben de ser respetadas por aquellos que son los dueños de la empresa. ¿Esto dónde se hace? Se hace en un acta constitutiva, que cuando uno constituye una empresa tiene una serie de ventajas de las cuales hablaremos en capítulos posteriores, en las cuales cuando uno tiene una empresa proteges de mejor manera tu patrimonio personal y el aquel que afectas para una persona moral, simple y sencillamente es aquel que puede correr el riesgo en caso de un negocio. Pero es muy importante también determinar que en una empresa tenemos que tener relaciones no solamente con los accionistas, definir claramente y por escrito cuáles son las obligaciones y los derechos de accionistas. Pero ¿qué pasa con las relaciones que tendremos también con el gobierno? Son muchas y muy variadas. Tendremos relaciones con gobierno a nivel fiscal, a nivel de seguridad social, a nivel de propiedad intelectual, a nivel de licencias de funcionamiento para nuestras empresas. Y es muy importante que tengamos claramente definida la estrategia de cómo vamos a actuar, pero más importante aún, cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir de cara a la autoridad. Porque si no lo tenemos claramente, las sanciones y las consecuencias pueden ser muy importantes. Un tercer frente que tenemos que vigilar es la relación con nuestros trabajadores. Es evidente que los trabajadores son la fuerza motriz de una empresa, son aquellos que hacen que las cosas sucedan. Pero los trabajadores tienen límites en cuanto a sus derechos y nosotros como patrones tendremos límites con respecto a nuestras obligaciones frente a ellos. Es muy importante determinar claramente cuáles van a ser los alcances de nuestra relación jurídica con nuestros trabajadores y sobre todo respetar los mínimos que otorga la Constitución y la Ley Federal del Trabajo para que nuestros trabajadores puedan estar en condiciones dignas y en las cuales podamos ser partícipes del desarrollo que nuestros trabajadores habrán de tener en un momento determinado, no solamente como personas individuales, sino sobre todo como integrantes de la familia que queremos que sea nuestra empresa. Otro frente fundamental que tenemos que cumplir es cómo vamos a hacer los contratos con nuestros clientes. Con nuestros clientes tenemos una serie de posibilidades infinita en función de las necesidades de cada uno de ellos. Pero aquí hay una cuestión que es muy importante. A veces cuando se trata de una pequeña empresa, las grandes empresas tienden a abusar un poco porque nos ven chiquitos, porque nos ven que estamos comenzando. Y por esa razón, yo lo que recomiendo de manera muy clara es que siempre tengamos claramente definido a través de contratos cuáles van a ser las relaciones con nuestros clientes. ¿Qué pasa con las empresas que tienen relaciones al mayoreo, ¿no? O al menudeo? Tienen que tener contratos distintos en función de cada necesidad. Hablaremos en un capítulo posterior de un contrato que se debe de hacer, que es el contrato de adhesión, cuando tenemos relaciones constantes, permanentes y sobre todo muy numerosas con un número importante de clientes que tendremos, con los cuales sería muy trabajoso hacer una sola contratación para cada uno de ellos. Y por último existe el frente de nuestros proveedores. Tenemos que tener claramente definido qué esperamos de cada proveedor, cuándo lo esperamos, cómo lo esperamos y sobre todo, cuánto nos va a costar. A veces no ponemos atención en estas cosas, pero este tipo de situaciones pueden ser determinantes para el éxito de una empresa.
Vigilemos estos 5 frentes jurídicos en nuestra empresa y el éxito podrá estar garantizado si además de todo tenemos una buena idea. Hasta aquí mi comentario y les recuerdo que Yin TV es tu mejor aliado. Síguenos aquí. Gracias.